días y sean bienvenidos a Noticias del Templo, lugar venerado no por religión, pero sí por historia. El día de hoy daremos un recorrido a través de la historia colombiana, dando énfasis en el periodo de creación y desarrollo del desmovilizado grupo paramilitar M-19. Pero antes de esto, mi compañera Nayomi, quien se encuentra en el estudio 1, nos dará una breve pero necesaria contextualización acerca de las guerrillas y grupos revolucionarios de Colombia. Claro que sí, Daniela. La guerrilla colombiana es el efecto de dos causas principales, destacando la violencia política como la primera de ellas, que desde el principio pretendió transformarse en acción revolucionaria al estar en contra de las decisiones del Estado. La segunda causa es de origen social, primando acá las luchas por la defensa de un territorio y de una organización social particular, que luego se convirtieron y adquirieron las características de movimientos de autodefensas campesinas que fueron en un principio una respuesta militar a la acción del Estado. Se pretendió unir la violencia política con la comunitaria, o aquella en la cual se oponía una comunidad a un enemigo calificado como opresor, buscando de esta manera transformarse en acción revolucionaria y política. Todos estos movimientos, tanto ideológicamente como en su accionar militar, manifestaron una disposición política. El objetivo era suplantar al Estado y al régimen político. Desde allí, la guerrilla colombiana es entonces el resultado de dos procesos que se entretejieron de forma paralela con distintos fenómenos locales y regionales. Dentro de estos procesos se ubican con claridad los casos del ELN y el EPL, consideradas como las guerrillas de primera generación, y casos como el del M-19 de segunda generación, de quien hablaremos el día de hoy. Continuamos con Daniela en Estudio 2. Muchas gracias, Nayomi, por tu intervención. Ahora sí entraremos al inicio de este movimiento hablando un poco de su historia y creación. El M-19, o también llamado Movimiento 19 de Abril, surgió en el año 1970 y se convirtió en una organización político-militar patriótica, antioligárquica y antiimperialista que creía en los cambios sociales del país por medio de la lucha de los obreros, campesinos y trabajadores en general. La intención de esta amplia lucha era que todos los explotados pudieran lograr la destrucción del actual estado oligárquico, que se basaba en un sistema de gobierno en el que en su mayoría participaba la clase social alta o más privilegiada, dejando a un lado las opiniones de la clase social obrera, es decir, del pueblo. Con esto, sus principales objetivos eran la liberación de la patria y la instauración del socialismo. El M-19 fue conformado por miembros de la ANAPO, que fue un partido político colombiano fundado como movimiento en 1961 por Gustavo Rojas Pinilla y desaparecido en 1968. También tuvo el apoyo del Partido Comunista y las FARC. Podríamos decir entonces que el M-19 nació como respuesta a las acciones de las oligarquías tales como el fraude y la violencia desarrollada sobre el movimiento político Alianza Popular o ANAPO en el periodo electoral donde le robaron las elecciones al general Gustavo Rojas Pinilla. Es necesario mencionar que el M-19 nace también de una facción de la ANAPO. Su creación busca representar la frustración de las masas y su objetivo inicial es respaldar por medio de las armas la voluntad popular. En pocas palabras, el M-19 se presentó como el brazo armado del pueblo anapista. Luego, este movimiento comenzó a argumentar que todos los explotados y marginados de Colombia tenían la necesidad de conformar un grupo armado. Con lo anterior, el M-19 presentó una diferencia al querer integrar las armas con la política con grupos como las FARC y el ELN. La conformación de este grupo guerrillero tenía ciertas bases ya organizadas en todos los ámbitos, especialmente en el económico, ya que sus miembros eran personas ilustradas y que contaban con profesiones. En este sentido, ellos financiaron diversos métodos para anunciar su nacimiento y publicaron varios avisos de expectativa en la prensa, cosa que les ayudó mucho, ya que estas acciones audaces de publicidad armada pronto hicieron que todo el país conociera sus banderas. El M-19 se caracterizó por la ideología nacionalista y bolivariana que vemos reflejado en su simbolismo con la espada de Bolívar. Tuvo acciones de solidaridad con otros movimientos de su época, con aportes del socialismo democrático y con movilización de masas, es decir, apoyo al movimiento obrero y estudiantil del país.
Su partido fue miembro de la Internacional Socialista y fue la única guerrilla no marxista del país junto al movimiento armado Quintín Lamy. Su objetivo fue la instauración de una verdadera democracia participativa en Colombia, ya que agruparon a varios sectores políticos del país y propusieron también un diálogo nacional, además de que varios postulados de esta ideología son conservados en la Constitución Política de 1991 y por sus exmilitantes como Vera Grave, Gustavo Petro y Antonio Navarro, quienes han ocupado cargos políticos importantes. Ahora queremos escuchar nuevamente a nuestra colega. Naomi, cuéntanos un poco acerca de los acontecimientos más importantes en los que el M-19 participó. Te escuchamos. El M-19 tuvo una Secretaría de Relaciones Internacionales y mantuvo vínculos con distintos gobiernos como el de Cuba y Libia, los cuales le brindaron entrenamiento a sus miembros. Se relacionó también con el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, con el Movimiento de Liberación Nacional Tupac Amaru de Uruguay y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru de Perú. Con estos grupos intercambió combatientes, participó en eventos políticos y acciones coordinadas. Además, manifestó apoyo a la independencia de Palestina y a otras causas del tercer mundo. Realizaron el 17 de enero de 1974 un acto sorprendente cuando en la Quinta de Bolívar en Bogotá robaron la espada del Libertador. Se dice que la espada fue escondida en un prostíbulo durante 17 años. Luego estuvo en manos de personalidades como Otto de Graef, Luis Vidales y Fidel Castro. Desde este suceso hasta 1976 se dio la ejecución del líder sindical José Raquel Mercado, un hombre que tenía como vocación ser músico popular, pero que consiguió llegar a la presidencia de la Confederación de Trabajadores de Colombia en los años 60, en pleno Frente Nacional. Este fue secuestrado por 64 días, en donde se le acusó por medio del boletín número 13 del movimiento insurgente por traición a la clase obrera. El M-19 convocó una especie de consulta entre los movimientos de izquierda que pretendía saber si Mercado debería ser ejecutado. Las votaciones aprobaron su ejecución y en la madrugada del 19 de abril su cuerpo fue arrojado en la calle 63 con carrera 50. Unos años después, esta organización guerrillera robó 4.076 armas del ejército del depósito del Cantón Norte, en el norte de la capital. Para realizar dicha maniobra, construyeron un túnel subterráneo desde la casa del militante Rafael Arteaga, y esta casa fue comprada estratégicamente 10 semanas atrás para este objetivo y para servir de centro de inteligencia militar. Pero su hecho más importante cabe destacar que fue la conocida toma del Palacio de Justicia. La también denominada como Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre fue un asalto perpetrado en Bogotá, Colombia, el miércoles 6 de noviembre del año 1985 por el Comando de Guerrilleros M-19 al Palacio de Justicia, el cual está ubicado en el costado norte de la Plaza Bolívar, frente a la sede del Congreso y a una cuadra de la Casa de Nariño, la residencia presidencial. El M-19 mantuvo a cerca de 350 rehenes, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia. Dicha incursión fue seguida en la reacción de la Policía Nacional y el Ejército colombiano, rodeando el edificio e iniciando una operación de retoma del mismo que se extendió hasta el jueves 7 de noviembre de 1985. Los hechos culminaron 27 horas después, dejando un saldo de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados. Cabe resaltar que 11 personas más también fueron consideradas como desaparecidas al no conocerse su paradero, número que se reducirá a 6 después de que la Fiscalía anunció en el año 2000 que el cadáver de Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería que se encontraba desaparecida, fue hallado en una fosa común. Y el 17 de octubre del 2015, el Instituto de Medicina Legal anunció la identificación de los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucía Amparo Oviedo y Luz Marí Portela. También en el año 2017 se anunció que la Fiscalía General de la Nación identificó plenamente los restos del magistrado auxiliar Emiro Sandoval. Por las investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de la Nación desde el año 2005 sobre los civiles desaparecidos durante la retoma del Palacio por parte del Ejército y que salieron con vía del hecho quedando en custodia de la fuerza pública, fueron detenidos 2 coroneles, entre ellos el coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien fue condenado en 2010 por la Fiscalía y liberado y declarado inocente el 16 de diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia. Cabe resaltar que la toma y retoma han sido calificadas como una masacre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de estas valiosas intervenciones y antes de finalizar, es importante recordar el proceso de los acuerdos de paz en los que se dio fin al M-19.
Las acciones de terrorismo urbano, como secuestros a líderes políticos e industriales, farsas de juicios políticos y los actos efectistas y sanguinarios estaban muy cerca de desaparecer, debido a que en enero de 1989 se realizó la primera reunión oficial entre el movimiento y el gobierno para llegar a varios acuerdos. En estos, el M-19 aceptaba las condiciones de política de paz del gobierno y reconocía la necesidad del diálogo. El gobierno nacional aceptó la conformación de espacios para discutir los problemas del país y le aseguró al M-19 su inserción a la política. Debido a esto, en la Constitución de 1991 se establecieron los cupos del Congreso para grupos guerrilleros desmovilizados. La desmovilización se llevó a cabo el 9 de marzo de 1990 y cabe aclarar que el M-19 fue la principal fuerza política contraria a los partidos tradicionales. Las negociaciones de paz tuvieron la participación de la sociedad civil y de la Iglesia Católica a través de la Comisión de Convivencia Democrática y de la Comisión de Notables. Realizaron foros en distintas regiones del país como Cauca, Tolima y Magdalena Medio. Se conformaron mesas de análisis y concertación acordadas por ambas partes donde participaron entre abril y octubre de 1989 por los guerrilleros del M-19, representantes del gobierno, los partidos liberal y conservador, gremios, sindicatos, universidades y organizaciones sociales y populares y la Iglesia como tutora moral del proceso. En 1989, en medio de las negociaciones, fue asesinado en Bogotá Afranio Parra junto a otros militantes por la Policía Nacional. Este proceso duró unos 14 meses, además de que fue el primer grupo en desmovilizarse en Colombia y en obtener participación política. La decisión de desmovilizarse sería seguida por el MAQL, el EPL, la CRS y algunos sectores del ELN. Así como muchos otros movimientos guerrilleros que se desmovilizaron, en los cuales algunos se unieron a otros grupos de índole similar o también se reincorporaron en la sociedad e incluso armaron nuevas disidencias, en el caso particular del M-19 sucedió igual. Nayomi, cuéntanos un poco más de esto. Lamentablemente, en menos de una década, uno por uno han muerto todos los comandantes que el M-19 ha tenido. Jaime Batemán Cayón fue el primer comandante del M-19. Este samario carismático renegado de las FARC fue quien le imprimió al movimiento su carácter peculiar y quien le hizo famoso por su afán publicitario y sus golpes espectaculares. Fue también el primer jefe guerrillero que en los últimos 10 años hablara en voz alta sobre la posibilidad de que los movimientos alzados en armas entraran en conversaciones con el gobierno para buscar amnistía e indulto. Que fue el primer muerto de una lista de 7 comandantes que hoy se cierra con el asesinato de Carlos Pizarro. Todo esto cuando el movimiento empezaba a transitar por el camino de la legalidad. En solo 7 años, desde 1983 hasta hoy, el M-19 no solo perdió a sus comandantes y a sus más importantes dirigentes, como Jaime Batemán, sino, como ya se mencionó, también a su primer candidato a la presidencia de la República, Carlos Pizarro. ¿Pero quién es realmente Pizarro? Pizarro fue el máximo comandante del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril entre 1986 y 1990. Tras dejar las armas, firmar la paz con el gobierno y reintegrarse a la vida civil. Fue asesinado el 26 de abril de 1990, siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, movimiento político que surgió del grupo guerrillero M-19 tras su desmovilización. Y llegando al final de nuestro espacio informativo, queremos compartir con ustedes la relación que encontramos entre la formación de las guerrillas y 2 películas que nos muestran de manera acertada la corrupción y el deseo de justicia. Las películas La Ley de Herodes y Heider tienen algo en común, la política y el hecho de que los protagonistas en ambos casos hacen lo imposible para cumplir sus cometidos y satisfacer sus propios deseos sin importar el daño social o personal que causan a su paso. Esto es muy común en muchos gobiernos y sociedades debido a que el afán de poder en muchos casos es prioridad antes que el bienestar de un pueblo. En respuesta a esto, la mayoría de grupos revolucionarios y paramilitares se han formado como rechazo a las dictaduras y partidos políticos corruptos y de extrema derecha en muchos países. Un gran ejemplo es el M-19 que expusimos para ustedes el día de hoy. Y con esto me despido desde el Estudio 2, no sin antes agradecerles por estar con nosotras el día de hoy en este recorrido histórico del M-19. Los dejo con mi compañera en el Estudio 1. Claro que sí, Daniela. Igualmente me despido, agradeciendo nuevamente por quedarse con nosotros en Noticias del Templo, lugar venerado no por religión, pero sí por historia.